Ella pensó que su baby shower sería el día más feliz de su vida hasta que apareció la amante. La otra mujer entró sonriendo embarazada, afirmando que también era su bebé. La sala se quedó helada. El esposo entró en pánico y entonces la abuela se levantó, le entregó una caja de regalo y dijo: «Ábrela, ahora mismo». Lo que había dentro de ese regalo dejó a todos sin palabras, especialmente a la amante. No vas a creer lo que la abuela había planeado. Quédate hasta el final. Esta tiene un giro que nunca olvidarás. Y oye, si te encantan las historias donde el karma golpea fuerte, no olvides darle me gusta y comentar. Comparte y suscríbete para más dramas de la vida real que te volarán la cabeza. Estaba embarazada de 8 meses cuando la amante de mi esposo irrumpió en mi baby shower. Vino a humillarme frente a todos los que amaba. Pero lo que ella no sabía era que mi abuela ya le había preparado su regalo y nos dejó a todos sin palabras. Mi nombre es Elena Romero. Y esta es la historia de cómo una tarde destruyó mi vida y la salvó al mismo tiempo. La mañana empezó como sacada de una revista de decoración. Nuestra casa histórica en Charleston brillaba bajo el sol de finales de agosto. El jardín ya estaba lleno de sillas y mesas plegables blancas cubiertas con manteles de lino azul pálido. Mi mejor amiga, Sara, había pasado la última semana transformando nuestro patio trasero en algo mágico. Pequeñas luces colgaban de los robles y frascos de vidrio llenos de peonías frescas puestos en cada superficie. Yo estaba de pie junto a la ventana del dormitorio, con una mano apoyada en mi vientre hinchado, viendo a los del catering colocar bandejas de plata con canapés y pastelitos. Todo parecía perfecto. Todo se sentía mal. Diego se acercó por detrás. Su reflejo apareció en la ventana junto al mío. A sus 37 años. Mi esposo seguía siendo el hombre guapo con el que me casé hace 7 años. Cabello oscuro que empezaba a encanecer en las sienes. Una mandíbula fuerte. El tipo de sonrisa que hacía que la gente confiara en él al instante. Había construido una exitosa empresa de desarrollo inmobiliario de la nada. O eso creían todos. ¿Nerviosa por hoy?, preguntó besándome la sien. Forcé una sonrisa. Solo cansada. La bebé me mantuvo despierta toda la noche, pateando. Nuestra pequeña va a ser una luchadora igual que su mamá. Me apretó el hombro. Tengo que ir a una obra esta mañana. Una emergencia con los permisos del proyecto de Harbor Street. Volveré antes de que empiece la fiesta. Algo frío se instaló en mi estómago. Hoy es sábado, Diego. La fiesta empieza a las 2. Lo sé, cariño. Lo siento. Será rápido, lo prometo. 2 horas como máximo. Ya estaba cogiendo sus llaves, su teléfono, su reloj moviéndose rápido, como siempre hacía cuando mentía. No iría si no fuera importante. Había escuchado esa frase tantas veces. Las noches hasta tarde en la oficina, los viajes de fin de semana para inspeccionar obras. Las conferencias que se alargaban. Siempre importante. Siempre necesario. Siempre solo. Está bien, dije en voz baja. Se detuvo en la puerta. Por cierto, estás preciosa. Ese vestido es perfecto. Después de que se fue, me quedé allí un buen rato, mirando a la nada. El vestido de verano azul pálido que había elegido de repente me pareció demasiado ajustado, demasiado alegre, demasiado como un disfraz. Estaba interpretando el papel de la esposa feliz y embarazada mientras mi instinto me gritaba que algo estaba profundamente, terriblemente mal. Un golpe en la puerta del dormitorio me hizo girar. Mi abuela, Patricia Montoya, estaba en el umbral de la puerta con 2 tazas de té. A sus 78 años, seguía siendo aguda como una cuchilla, su pelo plateado, perfectamente peinado, su postura, impecable. Había sido fiscal federal durante 30 años antes de jubilarse, y todavía tenía la misma mirada penetrante que había hecho confesar a los criminales en el estrado. Se fue, dijo ella. No era una pregunta. Una emergencia en la obra, abuela.
Patty dejó las tazas de té en la cómoda y se acercó a mí tomando mis 2 manos entre las suyas. Sus dedos estaban fríos y fuertes. Elena, cariño, necesito que me escuches con mucha atención. Abuela, por favor, hoy no puedo. Hoy es precisamente cuando necesitas escuchar esto. Su voz era suave pero firme. He estado observando a Diego durante mucho tiempo. He visto las señales, las ausencias, la imprecisión, la forma en que controla tus finanzas. Se me oprimió el pecho. Él no controla mis finanzas. Tenemos cuentas conjuntas que él maneja. ¿Cuándo fue la última vez que miraste los extractos tú misma? Aparté mis manos. Esto es ridículo. Diego me ama. Está construyendo una vida para nosotros. ¿Lo está haciendo? Los ojos azules de Patty se clavaron en los míos. ¿O está construyendo algo completamente diferente? Antes de que pudiera responder, la voz de Sara llamó desde abajo. «Elena, el florista está aquí con una pregunta sobre los centros de mesa». La abuela Patty cogió una pequeña caja envuelta de la cómoda. Estaba envuelta en papel azul marino y atada con una simple cinta plateada. Nada que ver con los alegres paquetes de colores pastel que ya se amontonaban en la mesa de regalos de abajo. «¿Qué es eso?», pregunté. «Un regalo para Diego. Me la puso en las manos. Guárdala en un lugar seguro y, cuando llegue el momento, sabrás cuándo abrirla. Abuela, confía en mí, Elena. Solo por esta vez, confía en que sé lo que hago». Me besó la frente. «Ahora baja y saluda a tus invitados. Hoy es para celebrar a tu hija, pase lo que pase. Recuerda eso». Tomé la caja, sintiendo su peso en mis manos. No era pesada, pero se sentía significativa, importante de alguna manera. La guardé en el fondo de mi armario detrás de mis botas de invierno, donde nadie la vería a la 1:30. El jardín estaba lleno de mujeres que conocía de toda la vida. Primas, amigas de la universidad. Las señoras de mi club de lectura, compañeras de la galería de arte donde trabajaba Ryan, y bebían mimosas. Y jugaban a juegos ridículos, donde adivinaban el peso del bebé y hacían predicciones sobre cuándo llegaría. Me senté en una silla de mimbre que Sara había decorado con cintas azules, abriendo regalos y sonriendo hasta que me dolía la cara. Vestiditos diminutos y mantas suaves, y libros sobre lunas que dan las buenas noches y orugas hambrientas. Cada regalo venía con un consejo. Fingí que quería oír. Duerme cuando el bebé duerma, no te preocupes por mantener la casa perfecta, los días son largos, pero los años son cortos. La abuela Patty se sentó en un rincón silenciosa y vigilante. Se había colocado con una vista clara de la puerta del jardín, como si estuviera esperando algo. A las 2:15. Diego aún no había vuelto. A las 2:30. Dejé de mirar el teléfono. A las 3:15, la puerta del jardín se abrió. Lo primero que noté fue su vestido blanco puro. No crema, ni marfil, ni champán. Pero el blanco es para las bodas y los funerales. Un color que nadie usaría en un baby shower, a menos que quisieran dejar algo bien claro. Lo segundo que noté fue su seguridad. Cruzó esa puerta como si fuera la dueña del lugar. Sus tacones resonaban en el camino de piedra con la barbilla en alto. Era más joven que yo, quizás 29 o 30 años. Pelo oscuro recogido en una coleta impecable. Gafas de sol. Caras. Un bolso de diseñador en el brazo. El jardín se quedó en silencio. Sara, que estaba de pie cerca de la mesa de regalos, se quedó helada con un paquete en las manos. Mi prima Rebeca se calló a media frase. Hasta los del catering se detuvieron sintiendo el cambio en el ambiente. La mujer se bajó las gafas de sol, y sus ojos encontraron los míos. De inmediato sonrió. No fue una sonrisa amable. Elena, su voz resonó por todo el jardín dulce, como la miel envenenada. Siento mucho colarme en tu fiesta. Soy Vanessa Blake, la socia de Diego. Diego nunca había mencionado a una socia llamada Vanessa. Intenté levantarme, pero mi barriga de embarazada lo hizo difícil. Sara corrió ahí al ayudarme a levantar. Lo siento, dije con la voz temblorosa.
Creo que no nos conocemos. No, no nos conocemos. Diego mantiene su vida laboral muy separada de su vida personal. Vanessa se acercó más sus tacones hundiéndose ligeramente en el césped. Pero no podía perderme esta ocasión tan especial. Un bebé es una bendición tan grande. La abuela Patty se levantó de su silla en la esquina. Gracias por venir. Logré decir, aunque todos mis instintos me decían que huyera. ¿Quieres un poco de ponche? De hecho, sí. Tenemos. Yo he traído un regalo, dijo Vanessa, levantando una bolsa brillante con nombres de boutiques. Caras impresos en el lateral. Lo compré en Cabo. El mes pasado, ¿sabes? En esa tiendecita del puerto deportivo, la que vende la ropita de bebé, bordada a mano. La fiesta en el jardín de Cabo se torció. Diego había ido a Cabo hacía 3 meses, un viaje de golf con los amigos había dicho. Solo él y unos clientes. 4 días de cenas de negocios y partidas de golf. Había vuelto a casa con un poema y una historia sobre casi hacer un hoyo en uno. Nunca he estado en Cabo, susurré. Oh, la sonrisa de Vanessa se ensanchó. No te lo mencionó Diego. Lo pasamos de maravilla allí. El resort era precioso. El atardecer desde nuestra habitación era absolutamente impresionante. Nuestra habitación. La mano de Sara me apretó el brazo. Creo que deberías irte, dijo ella con voz dura. Irme, pero si acabo de llegar. Vanessa miró a su alrededor a todas las caras paralizadas que la miraban fijamente. Pasa algo malo. Pensé que a todos les alegraría conocerme después de todo. Diego y yo hemos estado trabajando muy de cerca durante 18 meses. 18 meses, el mismo tiempo que yo le había estado rogando a Diego que pasara más tiempo en casa. El mismo tiempo que él había estado diciendo que el negocio lo necesitaba constantemente. Mi abuela se movió por el jardín como un tiburón. En aguas tranquilas se colocó entre Vanessa y yo. Su pequeña figura resultaba imponente. De algún modo, no creo que estuvieras invitada a esta fiesta, dijo Patty en voz baja. Debe ser la famosa abuela. Patty. Vanessa no se inmutó. Diego, he hablado mucho de ti, fiscal jubilada, ¿verdad? Muy impresionante, y tú eres la mujer que se ha estado acostando con el marido de mi nieta. Se oyeron jadeos de asombro entre los invitados, ¿eh? A alguien. Se le cayó un plato y se hizo añicos en el camino de piedra. La sonrisa de Vanessa no vaciló. Acostarme con él es una forma muy vulgar de decirlo. Diego y yo estamos enamorados. Lo estamos desde hace más de un año. Y sinceramente, me miró directamente. Estoy cansada de ser un secreto. Elena merece saber la verdad. La verdad. La palabra resonó en mi cabeza como una sentencia de muerte. Estás mintiendo, dije. Pero mi voz no tenía ninguna convicción en el fondo. En ese lugar donde viven los instintos. Ya sabía que estaba diciendo la verdad. De verdad, Vanessa. Metió la mano en su bolso de diseñador y sacó un teléfono. ¿Quieres ver las fotos? Tenemos muchísimas de Cabo, sí, pero también de Santa Fe. Y de esa cabaña en las montañas, la que te dijo que era un viaje de pesca en solitario y del hotel en Savannah. Durante el Congreso de Arquitectura levantó el teléfono. Podía ver la pantalla desde donde estaba la cara de Diego. Su brazo alrededor de ella. Su sonrisa genuina, de una forma que no lo había sido conmigo en meses, quizás. Años. Sara intentó taparme la vista. No mires, Elena. No la dejes, pero ya había visto suficiente el fondo de las fotos. Las fechas, la intimidad capturada en cada toma, no eran accidentales, eran las fotos de una pareja construyendo una vida juntos. Basta. Ya, dijo la abuela Patty. Su voz cortó el caos como el mazo de un juez. Sea cual sea el juego al que crees que estás jugando, se acaba ahora mismo. Juego. Vanessa se rió. Esto no es un juego, soy yo. Tomando por fin lo que es mío, Elena, pareces una buena persona de... Verdad que sí, pero seamos sinceros. ¿De verdad pensaste que era suficiente para él? Tú con tu trabajito en la galería de arte y tu vida cómoda.
Diego necesita a alguien ambicioso, alguien que esté a la altura de su empuje. No podía respirar el jardín, daba vueltas. Toda esta gente que quería. Me veía desmoronarme en tiempo real y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Vanessa se acercó más. Su voz bajó a un susurro cruel destinado a que todos lo oyeran. Dijo que eras fría y aburrida, que el embarazo fue una trampa para evitar que te dejara alguien. Empezó a llorar. Me di cuenta de que era yo. «Ya basta», gritó Sara. Se movió hacia Vanessa, como si fuera a sacarla de allí a la fuerza. «No, espera. Tengo una cosa más que compartir». Vanessa volvió a meter la mano en su bolso. Esta vez sacó un papel doblado. Lo abrió lentamente asegurándose de que todos pudieran verlo. Era la foto de una ecografía. «Estoy embarazada», anunció Vanessa. «Al silencioso jardín de 12 semanas, Diego y yo. Vamos a tener un bebé. Va a ser el padre de mi hijo. Elena. No del tuyo, del mío». El mundo se oscureció por los bordes. Sentí los brazos de Sara a mi alrededor sosteniéndome. Oí la voz de mi abuela dando órdenes tajantes. Oí a las mujeres jadear a hablar, y a algunas de ellas llorar. Pero todo lo que podía ver era esa foto de la ecografía. Todo lo que podía pensar era que mi marido iba a tener un bebé con otra mujer. Y entonces oí que la puerta del jardín se abría de nuevo. Diego estaba allí de pie, con la cara blanca como el papel. Sus ojos iban de mí a Vanessa y de vuelta a mí. Elena dijo, él solo mi nombre, como si eso lo explicara todo, como si arreglara algo. Diego, la voz de Vanessa, era triunfante. Le estaba contando a Elena nuestras noticias sobre el bebé sobre nosotros. Creo que es hora de que dejemos de escondernos. ¿No crees? Diego parecía un hombre que veía cómo su mundo entero se derrumbaba en cámara lenta. Su boca se abría y se cerraba a sus manos. Hacían pequeños gestos de impotencia por primera vez en nuestros 7 años de matrimonio. Lo vi completamente incapaz de salir de una situación con su encanto, Vanessa. «¿Qué haces aquí?», se le quebró la voz. «¿Qué hago aquí? Te estoy apoyando». «Cariño», caminó hacia él, contoneando las caderas. «Dijiste que íbamos a contárselo después de que naciera el bebé, pero ya no podía esperar más. Nos amamos. ¿Por qué deberíamos escondernos? Esto no es...». Diego se pasó las manos por el pelo. «Así. No es como hablamos de hacer esto». La confesión quedó flotando en el jardín como el humo de un incendio. No lo había negado. No la había llamado loca, ni había dicho que mentía. Había admitido que habían planeado decirme algo, que había algo que decir. Sentí que me fallaban las rodillas. Sara y otra amiga me sujetaron. Me ayudaron a sentarme de nuevo en la silla de mimbre. Mis manos fueron automáticamente a mi vientre, protegiendo a mi hija del caos, aunque el caos estaba por todas partes. Era ineludible. «Diego, diles», insistió Vanessa. «Diles a todos que me amas, que estamos construyendo una vida juntos». «Vanessa, por favor, así no. Ahora no. Entonces, ¿cuándo?». Su voz se alzó y vi un destello de desesperación en su rostro. Esto no era solo crueldad, era miedo. Tenía miedo de perderlo. «Sigues diciéndome que sea paciente, pero se me está acabando la paciencia. Estoy esperando un hijo tuyo». La abuela Patty se movió. Caminó tranquilamente hacia la mesa de los regalos, donde los regalos todavía estaban apilados. Cogió la caja azul marino que me había dado esa mañana y se giró para mirar al jardín. «Diego», dijo ella, su voz cortando la histeria como un cuchillo en la mantequilla. «Creo que es hora de abrir mi regalo». Todos se giraron para mirarla. Diego negó con la cabeza. «Este de verdad no es el momento». «Patricia, al contrario, creo que es el momento perfecto». Caminó hacia él con la caja en las manos. «Preparé esto especialmente para ti. He estado esperando el momento adecuado para dártelo. Y no puedo imaginar un momento más apropiado que este». Algo en su tono hizo que se me erizara el vello de la nuca. No era una abuela manteniendo una conversación educada, era una fiscal a punto de presentar pruebas.
No quiero tu regalo, dijo Diego. Oh, creo que sí. Creo que necesitas ver lo que hay dentro de esta caja delante de todos estos testigos. Patty se la tendió. Ábrela, Diego, o lo haré yo. El jardín se había quedado en completo silencio. Incluso Vanessa parecía insegura, ahora sintiendo que algo estaba cambiando en el ambiente. Diego cogió la caja con manos temblorosas. Bien, si eso va a hacer felices a todos. Desató la cinta, quitó el papel y abrió la tapa. Su rostro pasó de blanco a gris. ¿Qué es?, exigió Vanessa. Se acercó para mirar por encima de su hombro la voz de Patty. Sonó clara la capa. Uno contiene un documento legal específicamente, la disolución de un fideicomiso revocable, que redacté hace 2 años. Establece explícitamente que Diego Carter no tiene ningún derecho legal sobre los bienes de la familia Montgomery, incluyendo la casa en la que estáis, la galería donde trabaja Elena y el fondo fiduciario que le dejó su padre. Está firmado, notariado y registrado en el estado. Él lo sabía, lo firmó él mismo. Los murmullos se extendieron entre los invitados. A Diego le temblaban tanto las manos que casi se le cae la caja. No lo entiendo, dijo Vanessa, pero su voz había perdido la confianza. Capa 2. Patty metió la mano en la caja y sacó un montón de fotografías. No las miró. Se las entregó a Sara. Por favor, pásalas. Sara miró la primera foto. Su rostro se endureció. Se la pasó a la siguiente persona, que se quedó sin aliento, y luego a la siguiente. Las fotos recorrieron el jardín como un terrible juego de la patata caliente. No podía verlas desde donde estaba sentada, pero podía ver las reacciones: sorpresa, asco, rabia. ¿Qué son esas? Susurré: fotografías, dijo Patty con calma, de Diego con 4 mujeres diferentes en los últimos 2 años. No solo Vanessa, las fechas y los lugares están en el reverso de cada foto. Fueron tomadas por un investigador privado que contraté hace 18 meses. La boca de Diego se abrió, pero no salió ningún sonido. Vanessa cogió una de las fotos cuando pasaba a su lado. La miró fijamente. Su rostro palideció. ¿Quién es esta? Esa sería Ángela. Ella pensaba que Diego iba a dejar a su mujer por ella también. La voz de Patty era implacable. La rubia es Cristina, la pelirroja es Melissa, y creo que ya conoces a la mujer de Diego. Elena, eso te convierte en la número 5. Querida Vanessa, parecía como si le hubieran dado una bofetada. Dijiste que yo era especial, dijiste. En la capa 3. Patty sacó un sobre de manila sellado. Caminó directamente hacia Vanessa y se lo tendió. Esto es para ti. Vanessa lo cogió con manos temblorosas. ¿Qué es esto? Ábrelo y mira. Vanessa rasgó el sobre para abrirlo. Sacó unos documentos de aspecto oficial con un sello en la parte superior. Sus ojos recorrieron la primera página, luego la segunda. El color desapareció por completo de su rostro. No, susurró. Esto no puede ser. Resultados de la prueba de paternidad, anunció Patty al silencioso jardín, realizada hace 3 semanas, usando muestras de ADN obtenidas legalmente a través de tus expedientes médicos. El niño que esperas no es de Diego. El jardín estalló. Las mujeres jadearon. Alguien empezó a llorar. Sara me agarró la mano y la apretó tan fuerte que me dolió. A Vanessa le flaquearon las piernas y se apoyó en una mesa. ¿Cómo lo hiciste? Yo no, según la prueba. El padre biológico es Marcus Webb. Tu exnovio, creo que es con quien vivías hasta hace 4 meses. Patty sacó otro documento de la caja. También tengo registros que demuestran que has hecho la misma estafa a otros 3 hombres en los últimos 2 años, alegando embarazos y exigiendo dinero, amenazando con revelarlo todo. Es un patrón. Eso no es verdad, dijo Vanessa, pero su voz sonaba hueca. Fraude electrónico, robo de identidad, intento de extorsión. La voz de Patty era implacable. Pensaste que podías atacar a la familia de mi nieta porque tenemos dinero. Pensaste que Diego sería tu billete para la vida que querías. Pero cometiste un error crucial. ¿Qué error?, susurró Vanessa. Viniste a un baby shower organizada por una fiscal federal jubilada.
Patty sacó un último documento. Esto es una orden de arresto. Mamá la presenté. Ayer, ante el fiscal del distrito. Te buscaban por fraude en 2 estados. Como si fuera una señal. 2 hombres vestidos de civil entraron por la puerta del jardín. Habían estado esperando fuera todo el tiempo. Vanessa Blake, dijo uno de ellos, mientras sacaba una placa. Departamento de Policía de Charleston, tenemos una orden de arresto en su contra. La perfecta compostura de Vanessa se hizo añicos. Su boca se abría y cerraba como un pez. Miró de los oficiales a Diego, a mí y a la abuela. Patty no le salían las palabras. Estaba muda, completa y totalmente sin palabras. Los oficiales se le acercaron. Tiene derecho a guardar silencio mientras le leían sus derechos, y la esposaban. Vanessa recuperó la voz. Diego, ayúdame. Diles que esto está mal. ¡Díselo! Diego se quedó helado con la caja aún en sus manos. Las fotografías, esparcidas a sus pies, no se movió. No dijo nada. Solo observaba cómo la mujer con la que se acostaba era llevada esposada cuando Vanessa se fue. Cuando la puerta del jardín se cerró. Tras los oficiales. Todos se giraron para mirar a Diego. La abuela, Patty, caminó lentamente hacia él. Tienes 60 segundos para abandonar esta propiedad. Patricia espera. Tengo pruebas documentadas de malversación del fondo fiduciario de Elena. Falsificación de firmas en documentos legales. Cuentas en paraísos fiscales en las Islas Caimán, donde has estado escondiendo dinero durante 3 años. El FBI ya está preparando un caso. Se acercó más. Y su voz bajó a un susurro, que de alguna manera llegó a cada rincón del jardín. Si sigues aquí, parado en 60 segundos haré que te arresten a ti también. Y a diferencia de los cargos de Vanessa, los tuyos conllevan un mínimo de 7 años en una prisión federal. Diego me miró de verdad por primera vez desde que había llegado. Vi que buscaba algo en mi cara, misericordia tal vez. O perdón, o solo una razón para quedarse y luchar. Pero ya no me quedaba nada que darle. Elena, dijo él con la voz quebrada. Lo siento, pues lo siento mucho. Te quedan 55 segundos. Se dio la vuelta y echó a correr. Corrió por la puerta del jardín hasta su coche. Y fuera de mi vida el silencio después de que se fue era ensordecedor. Entonces lentamente alguien empezó a aplaudir. Era Sara, luego se unió otra amiga y luego otra. Hasta que todo el jardín se llenó de aplausos, me senté en mi silla de mimbre. Embarazada de 8 meses, rodeada de papel de regalo rasgado y mimosas volcadas, y los restos de lo que se suponía que era una celebración, y empecé a llorar. La abuela, Patty, se arrodilló a mi lado, me rodeó con sus brazos y me dejó sollozar en su hombro. «Ya estás a salvo, mi niña», susurró. «Estás a salvo». Los invitados se fueron en silencio. Sara y mi prima Rebecca se quedaron para ayudar a limpiar el desastre que había sido mi baby shower. Se movían por el jardín como fantasmas, recogiendo papel de regalo rasgado y regalos olvidados susurrándose entre ellas, cuando pensaban que no podía oírlas. Me senté en la sala, paralizada. Mientras la abuela Patty hacía llamadas en la cocina, podía oír fragmentos de sus conversaciones. «Sí se ha ido. No, ella no está herida. El bebé está bien. Tendremos que cambiar las cerraduras esta noche, cuando la casa por fin se vació de todo el mundo, excepto de Sara, Rebecca y la abuela Patty». Finalmente recuperé la voz. «¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?» Patty se sentó a mi lado en el sofá. «Contraté al investigador privado hace 18 meses. Empecé a notar irregularidades en tu fondo fiduciario. Extractos, pequeñas transferencias al principio, luego otras más grandes, dinero que se movía a cuentas que no reconocía. ¿Por qué no me lo dijiste? Me habrías creído». Su voz era suave. «Lo amabas. Elena, estabas construyendo una vida con él. Si hubiera venido a ti con sospechas, pero sin pruebas, te habrías puesto de su parte. Él te habría convencido de que yo era una paranoica, de que no confiaba en él por lo que pasó con tu abuelo.
Casi había olvidado al marido de la abuela. ¡Patty! Mi abuelo la había dejado hace 40 años por una mujer más joven. El divorcio había sido brutal. Se lo había llevado casi todo. «Necesito decirte algo», dijo Patty, «algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo». Sara y Rebeca se disculparon discretamente, dándonos privacidad. Cuando se fueron, Patty me tomó de las manos cuando tu abuelo me dejó. Yo tenía 40 años. Llevábamos 20 años casados. Pensé que éramos felices. Pensé que lo conocía. Hizo una pausa con la mirada perdida en los recuerdos. Pero no lo conocía en absoluto. Llevaba años planeando su huida, moviendo dinero, escondiendo activos, preparando una vida con su amante, mientras yo estaba en casa criando a tu madre. Para cuando me di cuenta de lo que pasaba, ya era demasiado tarde. Se lo había llevado todo: la casa, el negocio. Mi reputación, tuve que empezar de cero. Sus dedos apretaron los míos. Juré que nunca volvería a permitir que eso le pasara a alguien que quiero especialmente a ti, así que me has estado protegiendo. Te he estado dando las herramientas para que te protejas. Hay una diferencia. Se levantó y caminó hacia la repisa de la chimenea, donde esperaba una pila de carpetas. Hoy, no solo he desenmascarado a Diego. Elena, te he devuelto tu vida, todo lo que intentó quitarte. Sigue siendo tuyo. La casa, la galería, tu herencia. Todo está protegido. Debería haberme sentido agradecida. Debería haberme sentido aliviada. En cambio, me sentía vacía. Estoy de 8 meses y espero un hijo suyo. Susurré. ¿Cómo se supone que voy a hacer esto sola? No estás sola. Me tienes a mí, tienes a tus amigas, tienes a tu madre. Patty volvió a sentarse a mi lado. Y te tienes a ti misma. Eres más fuerte de lo que crees. Esa noche estaba acostada en una casa que se sentía demasiado grande y vacía. Con una mano en mi vientre, sintiendo a mi hija moverse dentro de mí. Dio una patada fuerte como si me recordara que estaba allí, que sin importar lo que su padre hubiera hecho, ella era inocente, pura y mía. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Elena, por favor, necesitamos hablar. Puedo explicarlo todo. Te quiero, cometí errores. Pero podemos arreglarlo, por favor. Solo dame una oportunidad. Me quedé mirando esas palabras durante mucho tiempo. Una parte de mí lo intentó, la parte que recordaba 7 años de matrimonio. Quería responder. Quería creer que el amor era suficiente para reparar una traición tan profunda. Pero las palabras de la abuela Patty resonaban en mi cabeza. Eres más fuerte de lo que crees. Borré el mensaje y bloqueé el número. Los siguientes 3 días pasaron como en una neblina. Mi madre vino en avión desde Atlanta. Mis amigos llamaron. Me enviaron mensajes y trajeron comida como si estuviera de luto. Supongo que no estaba de luto por Diego, sino por la vida que pensé que tenía al 4.º día. Llamó el abogado de Diego, señora Carter. Mi nombre es Robert Henderson. Represento a su esposo. Le gustaría hablar sobre los acuerdos de custodia para cuando nazca el bebé. Acuerdos de custodia, como si estuviéramos negociando un acuerdo comercial. No tiene ningún derecho sobre mi hija. ¿Hija?, dije con voz fría. De hecho, según la ley de Carolina del Sur, como el padre biológico, dígale a Diego que si quiere hablar de la custodia que hable con mi abogado, el mismo abogado que ahora mismo está revisando las pruebas de sus delitos financieros. Y colgué 20 minutos después. Mi teléfono volvió a sonar un número diferente. Elena era la voz de Diego. Por favor, no cuelgues, debería haberlo hecho. Debería haber bloqueado este número también, pero necesitaba oír lo que tenía que decir. Necesitaba entender cómo 7 años podían terminar así. ¿Qué quieres? Diego, quiero explicarte. Quiero que entiendas que Vanessa estaba mintiendo sobre casi todo. Sí, tuvimos una aventura, sí. Cometí errores terribles, pero nunca planeé dejarte. Te amo. Tienes una forma muy rara de demostrar el amor. Fui débil. Tenía miedo. Tengo 37 años. Y pensé que esto era todo lo que mi vida iba a ser. Entré en pánico.
Se le quebró la voz, pero nunca dejé de amarte tú y el bebé. Son mi familia. Hubo un tiempo en que esas palabras habrían funcionado, un tiempo en el que lo habría perdonado, porque deseaba con todas mis fuerzas creer que nuestra familia podría sobrevivir el bebé. Y yo somos una familia, dije. Tú solo eres alguien que vivía aquí, Elena. Por favor, la abuela Patty me lo enseñó todo. Diego, las cuentas en el extranjero. Las firmas falsificadas, llevas 3 años robándome esto, no fue un error. Fue un plan silencio al otro lado de la línea. Voy a pedir el divorcio, continué. Y si me peleas la custodia, me aseguraré de que cada pizca de evidencia de tus crímenes se haga de dominio público. Tu negocio quedará destruido. Tu reputación quedará destruida. Pasarás años en una prisión federal, no harías eso. Atrévete, colgué, y llamé inmediatamente a la abuela Patty. Necesito que sigas adelante con todo el divorcio. Los cargos penales, todo. ¿Estás segura? Su voz era cautelosa. Una vez que empecemos esto, no hay vuelta atrás. Estoy segura. Quiero que se vaya, entonces haré las llamadas. Esa noche, empecé a tener contracciones. Al principio eran leves, solo una opresión en el vientre que iba y venía, pero para la medianoche venían cada 10 minutos. Demasiado pronto el bebé no debía nacer hasta dentro de 3 semanas. Llamé a mi madre, quien me llevó al hospital. La abuela Patty se encontró con nosotras allí. Los médicos me examinaron, me conectaron a los monitores, me dieron algo para detener las contracciones. Es el estrés, dijo el obstetra. Tu cuerpo está reaccionando al trauma. Vamos a dejarte aquí esta noche en observación. Estaba acostada en la cama del hospital rodeada de máquinas que pitaban. Y finalmente me permití derrumbarme. Lloré por el matrimonio que había perdido, por el padre que mi hija nunca conocería, por la vida de la que había estado tan segura, y que resultó estar construida sobre mentiras. ¿Por qué lo hizo? Le pregunté a la abuela Patty, que se había negado a dejarme sola. ¿Qué hice mal? Nada, no hiciste nada malo. Me apartó el pelo de la frente como solía hacer cuando era una niña. Algunas personas simplemente están rotas de formas que no podemos arreglar. La debilidad de Diego no tiene nada que ver con tu valor, pero no lo vi. Viví con él 7 años y nunca lo vi, porque no eres desconfiada por naturaleza, confía. Confías en la gente. Eso no es un defecto, Elena. Eso es lo que te hace buena. Me apretó la mano. Diego pasó años aprendiendo a esconderse, a manipular, a mentir de forma convincente. No eres adivina, eres humana. ¿Alguna vez has confiado en alguien tan ciegamente? Que ignoraste cada señal de alarma, cada llamada perdida, justificada cada noche hasta tarde, en la oficina aceptada, sin preguntar cada corazonada descartada como paranoia. Quizás estés pensando que fui ingenua, quizás lo fui. Pero creo que la mayoría de nosotros queremos creer lo mejor de la gente que amamos. Queremos confiar en que cuando alguien dice que nos ama, lo dice de verdad. La pregunta es, ¿cuándo dejas de confiar en ellos? Y empiezas a confiar en ti misma. Las contracciones finalmente pararon. El médico me mandó a casa a la mañana siguiente, con órdenes de descansar y evitar el estrés. Y de volver inmediatamente si algo cambiaba estrés. Como si pudiera evitar el estrés cuando toda mi vida estaba implosionando cuando llegué a casa. Había un coche en la entrada. Un coche que no reconocí. ¿Quién es?, le pregunté a mi madre. Salimos con cuidado. Una mujer salió del otro coche, era joven, rubia, guapa. Con esa belleza de la chica de al lado, parecía aterrorizada. ¿Elena Romero?, le temblaba la voz. ¿Quién eres? Me llamo Angela Morrison, yo. Yo era una de las mujeres de las fotografías, Angela Morrison. Estaba de pie en la entrada, retorciéndose las manos con los ojos rojos de llorar. Parecía más joven que en las fotografías, quizás 27 o 28 años. Llevaba vaqueros y un suéter sencillo sin maquillaje, su pelo rubio recogido en una coleta despeinada. Sé que probablemente soy la última persona que quieres ver, dijo. Pero tenía que venir, tenía que decirte que lo siento. Mi madre se interpuso entre nosotras para protegerme. Creo que deberías irte.
Por favor, solo 5 minutos. Es todo lo que pido. La voz de Ángela se quebró. No sabía que estaba casado, no al principio. Para cuando me enteré ya estaba enamorada de él. Algo en su cara me recordó a mí misma la misma desolación que yo había sentido sentada en esa silla de mimbre, mientras mi mundo se derrumbaba. Ella también era una víctima a su manera. «Pasa», dije. «Elena, ¿estás segura?» Mi madre parecía preocupada. «Está bien. Mamá, necesito escuchar esto». Nos sentamos en la sala, la misma sala donde Diego y yo habíamos planeado nuestro futuro, elegido los colores de la pintura, hablado de nombres para el bebé. Ángela se sentó en el borde del sofá, como si fuera a salir disparada en cualquier momento. «Conocí a Diego hace 2 años», empezó. En una conferencia inmobiliaria en Atlanta, me dijo que estaba divorciado, que su exmujer se había quedado con la casa y que él estaba empezando de cero. Se retorcía las manos en su regazo. Salimos durante 6 meses. Dijo que me amaba. Dijo que nos íbamos a casar hasta que pasó lo que pasó, le pregunté. Y un día simplemente desapareció. Estábamos planeando un viaje a México. Al día siguiente, dejó de contestar mis llamadas. Intenté encontrarlo. Incluso vine a Charleston. Fue entonces cuando lo vi contigo, vi el anillo en su dedo, y me di cuenta de que había estado mintiendo. Sobre todo, ¿por qué me dices esto ahora? Porque vi el video. Sacó su teléfono y me mostró la pantalla. Era un artículo de noticias. El titular decía: esposa de promotor inmobiliario local se enfrenta a la amante en el baby shower. Alguien había grabado parte del enfrentamiento. No, el arresto por suerte, pero lo suficiente para que fuera noticia Vanessa, con su vestido blanco, la cara de pánico de Diego. La autoridad tranquila de la abuela Patty. Se ha hecho viral, dijo Ángela. Y cuando lo vi, me di cuenta de que no era la única a la que le había mentido. Pensé que era especial, pensé que lo nuestro era real, pero solo era una mujer, más a la que usó. ¿Por qué? Dime, ¿por qué no? Simplemente seguir adelante, porque mereces saber la verdad. Toda la verdad, respiró hondo. Diego no ama a ninguna de nosotras. Ama lo que podemos darle. Yo trabajaba para una empresa de bienes raíces comerciales. Le di información privilegiada sobre propiedades. Antes de que salieran al mercado, ganó millones con los tratos que yo le pasaba. Se me revolvió el estómago. Te usó para obtener información de negocios, y cuando ya no le fui útil me desechó. Supongo que les hizo lo mismo a las demás. Me miró con algo parecido a la lástima. ¿Qué quería de ti? Dinero, dije en voz baja. El dinero de mi familia. Entonces tú eras el premio gordo, el resto de nosotras solo fuimos la práctica. Después de que Ángela se fue, me senté sola en la casa silenciosa. Mi madre había ido a hacer la compra. La abuela Patty estaba en la oficina de su abogado, asegurándose de que todo el papeleo estuviera en orden. Estaba sola con el fantasma de mi matrimonio. Caminé por la casa que Diego había diseñado, viéndola con otros ojos, los muebles caros que habíamos comprado juntos, el arte en las paredes. La renovación de la cocina que había costado $60,000. ¿Cuánto de eso se había pagado? Con mi dinero. ¿Qué parte de mi herencia había financiado? Sin saberlo, mientras él construía su estrategia de salida. Sonó mi teléfono. Era la madre de Diego. Esta vez. Elena, querida, acabo de enterarme de lo que pasó. Su voz era cuidadosa, diplomática. Quiero que sepas que Bárbara y yo estamos muy avergonzados por el comportamiento de Diego. Bárbara era el padre de Diego. Eran buena gente, conservadores tradicionales, el tipo de gente que iba a la iglesia todos los domingos y que creía en el matrimonio como una institución sagrada. Gracias por llamar, dije. Pero querida, también quiero sugerir que quizás todo el mundo se está precipitando un poco. Diego cometió errores terribles, pero sigue siendo el padre de tu hija. Quizás con terapia no. Elena, por favor,
Piensa en la bebé. Necesita a su padre. Necesita un padre en el que pueda confiar. Un padre que no le mienta, un padre que no le robe mi voz. Se endureció Diego. No es nada de eso. Estás enfadada. Lo entiendo, pero el enfado se pasa. La familia es para siempre. Diego dejó de ser familia cuando eligió traicionarme. Hice una pausa. Lo siento. Sé que esto también te duele a ti, pero ya no puedo proteger sus sentimientos. Tengo que proteger a mi hija. Colgué antes de que pudiera seguir discutiendo. Los siguientes días pasaron como un borrón. Abogados, papeleo y llamadas telefónicas. Diego intentó verme 3 veces. Cada vez hice que seguridad lo sacara de la propiedad. Envió flores con notas suplicando perdón. Las tiré a la basura. Hizo que sus padres llamaran para defenderlo. Dejé de contestar sus llamadas. La abuela Patty me mantenía al día sobre los procedimientos legales. El divorcio seguía adelante. Se estaban preparando los cargos penales. Los activos de Diego estaban siendo congelados, mientras los investigadores rastreaban a dónde había ido mi dinero. Está desesperado, me dijo Patty. Su abogado está presionando para un acuerdo rápido. Sabe que si esto va a juicio, lo perderá todo. ¿Qué es lo que quiere la custodia compartida de la bebé? $50,000 para empezar de nuevo. Y que retires los cargos penales. Me reí. Fue una risa amarga, vacía. Dile que lo veré en el tribunal 2 semanas después. Me desperté a las 3 de la mañana con un dolor agudo en el abdomen. No eran contracciones. Era algo diferente. Algo. Va mal. Llamé a mi madre. Algo le pasa a la bebé. Me llevó al hospital. Me ingresaron inmediatamente. Me conectaron a los monitores. El obstetra entró con cara de preocupación. Tu presión arterial está peligrosamente alta. El ritmo cardíaco de la bebé es irregular. Tenemos que considerar un parto de emergencia, pero es demasiado pronto. Solo tiene 36 semanas. Estará más segura fuera que dentro. El estrés en tu cuerpo la está afectando. El médico me apretó la mano. Vamos a hacer una cesárea de emergencia. Sé que no es lo que habías planeado, pero es la opción más segura. Todo pasó muy rápido. Después de eso, formularios de consentimiento, quirófanos y luces brillantes. Mi madre sujetando mi mano. La anestesia haciendo que todo se viera borroso. La presión de la incisión. El llanto repentino de un bebé. Es una niña. ¿Alguien? Dijo que es pequeña, pero respira por sí misma. Me la levantaron para que la viera. Diminuta, roja y perfecta. Luego se la llevaron rápidamente para asegurarse de que sus pulmones estuvieran lo suficientemente desarrollados. Yacía en la mesa de operaciones, mientras me volvían a coser, y pensé en cómo mi hija había llegado al mundo antes de tiempo luchando por respirar más fuerte de lo que nadie esperaba. Igual que su madre tendría que ser. Me la trajeron 1 hora después. 2 kilos. 150 gramos, pequeñita pero sana. La sostuve contra mi pecho y sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era curación, exactamente, sino una especie de protección feroz que quemaba todo lo demás. ¿Cómo se llama?, preguntó la enfermera. Había planeado llamarla Patricia, como mi abuela Diego, y yo lo habíamos elegido juntos hacía meses. Pero ahora, al sostenerla, me di cuenta de que necesitaba su propio nombre, su propia identidad, separada de sus mentiras. Gracia, dije. Su nombre es Gracia, es precioso. ¿Cuál es el segundo nombre? Patricia. Gracian Patricia Carter. Cuando la abuela Patty vino de visita, sostuvo a Gracia con lágrimas corriendo por su rostro. Es perfecta, susurró. Absolutamente perfecta. Se ha adelantado por el estrés, por todo lo de Diego. No se ha adelantado porque es una luchadora, porque sabía que la necesitabas. Patty, me miró. Vas a ser una madre increíble, Elena. Yo no estaba tan segura. ¿Cómo podría ser una buena madre si ni siquiera podía confiar en mi propio juicio? Había elegido a Diego. Había creído sus mentiras.
Había construido toda mi vida sobre unos cimientos que resultaron ser de arena. Esa noche, sola en mi habitación del hospital con Gracia, durmiendo en su Moisés a mi lado, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Me enteré de que tuviste a la bebé. Felicidades. Quiero verla. Tengo derechos como su padre, Diego. Miré a mi hija tan pequeña e inocente y tomé una decisión. Llamé a la abuela Patty. Quiero que solicites la custodia total. Sin visitas, nada. Quiero a Diego completamente fuera de nuestras vidas. ¿Estás segura? Es un caso difícil de ganar. Es un criminal. Enfrenta cargos federales por fraude y malversación. Ningún juez le dará la custodia. Hubo una pausa. Luego Patty dijo en voz baja: «Hay algo que necesito decirte. Algo que debería haber mencionado antes». Se me heló la sangre. ¿Qué? Los cargos penales puede que no prosperen. El abogado de Diego encontró un vacío legal. La mayor parte del dinero que tomó era de cuentas conjuntas. Técnicamente, tenía acceso legal a él. Los cargos de falsificación son más difíciles de probar sin los documentos originales, que parecen haber desaparecido. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que Diego podría no ir a la cárcel. Y si no lo hace, podría pelearte la custodia y podría ganar. Estaba sentada en esa cama de hospital, sosteniendo a mi hija recién nacida, y sentí que el mundo se tambaleaba de nuevo. Justo cuando pensaba que había tocado fondo, el suelo se abrió bajo mis pies. ¿Cómo? Mi voz salió como un susurro. ¿Cómo podría él ganar la custodia? La voz de la abuela Patty al teléfono era cautelosa. La ley de Carolina del Sur favorece la custodia compartida, a menos que se pueda demostrar que uno de los padres no es apto. Diego argumentará que es un empresario de éxito, que tiene recursos, que quiere participar en la vida de su hija. Y Elena, la infidelidad no lo convierte legalmente en un padre no apto. Es un ladrón. Pero estamos teniendo problemas para probarlo en el tribunal. Su abogado es muy bueno. Ya ha hecho pasar las cuentas en el extranjero como inversiones de negocio legítimas. Las firmas falsificadas podrían haber sido errores en el papeleo, no una intención maliciosa. Miré a Gracia durmiendo plácidamente en su Moisés, tan pequeña, tan vulnerable. La idea de que Diego me la quitara, incluso los fines de semana, me oprimía el pecho de pánico. Tiene que haber algo que podamos hacer. Lo hay. Documentamos todo. Cada llamada perdida, cada mensaje amenazante. Construimos un caso que demuestre que es inestable, que su presencia sería perjudicial para el bienestar de Gracia. Patty hizo una pausa. Pero Elena, tienes que prepararte. Diego ya ha solicitado la custodia de emergencia. ¿Qué? ¿Cuándo? Esta mañana, mientras estabas en cirugía. Alega que sufres de depresión posparto y que eres un peligro para ti y para la bebé. Tiene declaraciones juradas de sus padres que afirman que están preocupados por tu estado mental. Quise tirar el teléfono. En su lugar, abracé a Gracia más fuerte. Eso es mentira, estoy bien. Lo sé, pero tenemos que demostrarlo. Ya he contactado a un psiquiatra que puede evaluarte. Necesitaremos documentación de tu obstetra, de tu terapeuta. No tengo terapeuta. Entonces te conseguiremos uno, Elena. Sé que esto parece abrumador, pero tenemos que ser estratégicos aquí. Diego está jugando sucio. Y después de colgar, me senté en la oscuridad mirando a Gracia dormir. Hacía pequeños ruiditos al respirar, sus puñitos cerrados contra su pecho. Se parece a mí, pensé. La misma nariz, la misma barbilla. No le veía nada de Diego en absoluto. Quizás era solo una ilusión. Un golpe en la puerta me hizo saltar. Una enfermera se asomó. «Señora Carter, hay alguien aquí para verla. Un tal Diego Carter. Dice que es el padre. Dígale que no, está muy insistente. Dice que tiene derecho legal. Dígale que he dicho que no. Dígale que si no se va de inmediato, llamaré a seguridad». La enfermera asintió y desapareció. Unos minutos después, oí voces altas en el pasillo. Diego discutiendo con alguien. Luego, la voz de la abuela Patty, aguda y autoritaria.
La puerta se abrió y Patty entró, su rostro tenso por la ira. Se ha ido. Lo amenacé con arrestarlo por allanamiento. Quiere quitármela. Mi voz se quebró. Quiere llevarse a Gracia. No lo conseguirá, te lo prometo, Elena. No dejaré que ese hombre te quite a tu hija. Se sentó en el borde de mi cama. Pero necesito contarte algo. Algo que debí haberte contado hace mucho tiempo. ¿Más malas noticias? Historia. Respiró hondo. Cuando tu abuelo me dejó, estaba embarazada. Tu madre tenía 2 años y yo estaba de 3 meses de un niño. La miré fijamente. Nunca supe que había tenido otro hijo. El estrés del divorcio causó complicaciones. Perdí al bebé a los 5 meses. Su voz era firme, pero sus ojos estaban atormentados. Tu abuelo no vino al hospital. Ya estaba viviendo con su amante. Cuando intenté conseguir la custodia de tu madre, luchó contra mí. Tenía mejores abogados, más dinero, más contactos. Y en aquel entonces, en los 70, los hombres como él siempre ganaban. Abuela, perdí la custodia de mi hija durante 2 años. 2 años viéndola solo en visitas supervisadas, porque convenció al juez de que era una histérica, inestable, una mujer despechada en la que no se podía confiar un hijo. Me tomó la mano. La recuperé al final. Luché con uñas y dientes, y usé todas las herramientas legales que tenía, hasta que demostré que él no era apto. Pero esos 2 años me destrozaron. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. Nunca me lo contaste, porque fue el peor periodo de mi vida, y no quería cargarte con ello. Pero ahora necesitas saberlo. Necesitas entender de lo que son capaces los hombres como Diego. Me apretó la mano con fuerza. Intentará llevarse a Gracia. Usará todas las armas que tenga. Te pintará como una inestable. Dirá que le niegas a su hija por despecho. Se hará la víctima. Entonces, ¿qué hago? Sé más lista. Sé más fuerte. Documenta todo. Sigue todas las reglas a la perfección. Te haces el intachable ante el tribunal. Miró a Gracia. Y confía en que nunca, jamás, dejaré que te la quite. No como perdí a tu tío, no como casi pierdo a tu madre. A la mañana siguiente, el abogado de Diego me entregó los papeles de la custodia, mientras todavía estaba en el hospital, según la demanda. Diego solicitaba la custodia compartida inmediata con un plan, para llegar a una custodia del 50%, en un plazo de 6 meses. Afirmaba que yo era emocionalmente inestable, que lo había amenazado, que estaba poniendo a su hija en su contra, antes de que tuviera edad para entender mi abogada. Una mujer brillante, llamada Jennifer Clark, que la abuela Patty había contratado. Leyó los documentos y negó con la cabeza. Esto es agresivo. Ni siquiera te está dando tiempo para recuperarte de la cirugía. ¿Qué sí puede hacer esto? Por desgracia. Sí lo pelearemos, pero tienes que estar preparada para una larga batalla. Me miró seriamente. ¿Estás preparada para eso? Porque esto se va a poner feo. Pensé en mi abuela, perdiendo a su hijo, luchando durante años para recuperar a mi madre, la fuerza que debió necesitar para seguir adelante cuando todo parecía perdido. No estoy preparada, dije. Me dieron el alta del hospital 2 días después. Gracia era pequeña, pero estaba lo suficientemente sana para ir a casa. Mi madre había preparado el cuarto del bebé, el que Diego había diseñado antes de que todo se desmoronara. Mirarlo me revolvía el estómago, pero Gracia necesitaba un lugar donde dormir. La primera noche en casa fue aterradora. Gracia lloraba. Cada 2 horas estaba agotada por la cirugía. La incisión me ardía. Cada vez que me movía mi madre ayudaba en todo lo que podía, pero Gracia solo parecía calmarse cuando la sostenía en brazos a las 4 de la mañana. Las 2 llorando en la mecedora. Tuve un momento de pánico puro y sí, Diego tenía razón. ¿Y si no podía hacer esto sola? ¿Y si Gracia estaría mejor con 2 padres, incluso si uno de ellos era un mentiroso y un ladrón? Entonces, Gracia abrió los ojos y me miró. Me miró de verdad, y vi mi respuesta en su carita.
Ella no necesitaba a Diego, me necesitaba a mí fuerte, entera luchando por ella. La audiencia por la custodia se programó para 3 semanas después. En esas 3 semanas, hice todo lo que Jennifer y la abuela Patty me dijeron. Fui a terapia, recibí el alta de mi obstetra. Documenté cada noche que Gracia durmió de un tirón, cada logro, cada cita con el médico. Creé un historial que demostraba que era una madre capaz y cariñosa. Diego, mientras tanto, estaba en todas partes. Apareció en mi casa diciendo que quería conocer a su hija. Los de seguridad no lo dejaron pasar. Envió regalos, los devolví, hizo que sus padres llamaran rogándome que hiciera lo correcto. Su abogado lo presentó como un padre devoto, al que mantenían alejado de su hija por una madre vengativa. Mi abogada lo describió como un criminal inestable que usaba a su hija como palanca para evitar ser procesado. La jueza decidiría quién decía la verdad. La noche antes de la audiencia, la abuela Patty se sentó conmigo en el sofá mientras Gracia dormía arriba. Quiero que estés preparada para lo que pueda pasar mañana. Estoy lista. Diego va a mentir, va a mirar a la jueza a los ojos y se va a hacer la víctima. Va a hacer que parezcas la mala, lo sé. Y existe la posibilidad de que la jueza le crea. Existe la posibilidad de que salgas de ese tribunal con un acuerdo de custodia que odies. Sentí una opresión en el pecho. ¿Estás tratando de ayudar? Estoy tratando de prepararte porque lo único que aprendí en mi propia batalla por la custodia es que el sistema legal no siempre acierta. A veces el malo gana, a veces la gente buena pierde a sus hijos a manos de gente que no los merece. Me tomó la mano, pero si eso pasa no te rindes, sigues luchando, apelas, documentas, esperas a que cometa un error y entonces lo usas en su contra. Y si no cometen ningún error, los hombres como Diego siempre cometen errores, no pueden evitarlo. Son demasiado arrogantes para andarse con cuidado. Sonrió sombríamente. Solo tenemos que ser lo bastante pacientes para esperarlo. ¿Alguna vez has estado en una situación donde todo lo que amas está en juego? Donde la decisión de una persona podría cambiar tu vida entera? Donde no puedes hacer nada más que esperar. Tener esperanza y rezar. Así es como se sintieron las siguientes 4 horas. No dormí esa noche. Abracé a Gracia y memoricé todo sobre ella, la forma en que olía a loción de bebé y a leche, la mollera en su cabeza donde podías ver su pulso, los soniditos que hacía al dormir. Si mañana salía mal, estos podrían ser mis últimos momentos a solas con ella. A la mañana siguiente me puse un vestido conservador azul marino y aretes de perlas. Parecía la hija respetable de alguien que iba a la iglesia y horneaba galletas y que nunca haría nada para dañar a su hija. Me veía como la persona que solía ser antes de que Diego lo destruyera. Todo el juzgado era frío e impersonal. Nos sentamos en una pequeña sala de un tribunal de familia. No las grandes salas de tribunal que ves en la tele. Diego se sentó frente a mí con su abogado y se veía bien pulcro, preocupado, la viva imagen de un padre angustiado. Siempre había sido un buen mentiroso. La jueza era una mujer de unos 60 años con el pelo canoso y gafas de leer. Parecía cansada, como si hubiera escuchado demasiadas historias tristes y ya no le creyera a nadie. El abogado de Diego habló. Primero, describió la imagen de un hombre que había cometido errores, pero que estaba tratando de enmendarse. Un padre que no quería nada más que ser parte de la vida de su hija. Mostró fotos de Diego montando el cuarto del bebé, eligiendo ropa de bebé, leyendo libros de paternidad. Fotos que nunca había visto. Fotos que podrían haber sido preparadas específicamente para este momento. Luego fue mi turno. Jennifer se puso de pie y con calma destruyó la narrativa de Diego, presentó pruebas de las infidelidades, los delitos financieros, las mentiras, mostró correos electrónicos donde Diego le había dicho a Ángela que estaba divorciado, mensajes de texto donde le había dicho a Vanessa que me iba a dejar extractos bancarios que mostraban el dinero que había robado. Me llamó al estrado, señora Carter,
cómo ha afectado el comportamiento de su ex marido, su capacidad para cuidar de su hija era. No lo ha hecho, dije con claridad. Gracia está sana y feliz. Está ganando peso. Está alcanzando todos sus hitos. La amo más que a nada en el mundo. Y si el tribunal concede la custodia compartida, ¿cuáles son sus preocupaciones que Diego use a Gracia como moneda de cambio contra mí? Que desaparezca con ella como si hubiera intentado desaparecer con mi dinero. Que pondrá sus necesidades por encima de las de ella. Igual que antepuso sus necesidades a nuestro matrimonio. El abogado de Diego me contrainterrogó, intentando hacerme parecer histérica o vengativa. ¿No es cierto que usted le ha impedido al señor Carter ver a su hija ni una sola vez? He protegido a mi hija de un hombre en el que no se puede confiar. ¿No es cierto que lo amenazó con destruir su carrera si luchaba por la custodia? Le dije que presentaría cargos penales si intentaba quitarme a Gracia. Eso no es una amenaza, es una consecuencia. Cuando bajé del estrado, me temblaban las piernas. La abuela Patty me apretó la mano. Diego subió al estrado después. Lloró. De verdad que lloró, hablando de lo mucho que quería a su hija, de cómo había cometido errores, pero que era un hombre nuevo, que todo lo que quería era una oportunidad para ser padre. Fue una actuación magnífica. La jueza le preguntó directamente: «Señor Carter, ¿desvió usted dinero del fondo fiduciario de su esposa?» «No, señoría». Eran cuentas conjuntas. Tenía acceso legal a ellas. Mi esposa y yo tomábamos las decisiones financieras juntos. Ahora está reescribiendo la historia para hacerse pasar por una víctima. Era una mentira, pero una mentira que había preparado bien. ¿Y las infidelidades?, preguntó la jueza. No estoy orgulloso de mis actos. Fui débil, cometí errores terribles que destruyeron mi matrimonio, pero ser un mal marido no me convierte en un mal padre. Me miró directamente. Quiero a mi hija, quiero formar parte de su vida. Le ruego al tribunal que me dé esa oportunidad. La jueza decretó un receso de 30 minutos para revisar las pruebas. Fueron los 30 minutos más largos de mi vida. Nos pusimos de pie cuando la jueza regresó. Su rostro no delataba nada. He revisado las pruebas presentadas por ambas partes. Este es un caso difícil. Por un lado, el comportamiento del señor Carter hacia su esposa. Fue deplorable las infidelidades. El engaño financiero, todo ello muestra un patrón de deshonestidad que me preocupa enormemente. El abogado de Diego empezó a sonreír. Sin embargo, continuó la jueza, la señora Carter no ha aportado pruebas suficientes de que el señor Carter suponga una amenaza directa para la seguridad de la niña. Los cargos penales todavía están pendientes. Los asuntos financieros son cuestiones civiles entre las partes, y a pesar de sus fracasos como marido, el señor Carter ha mostrado interés en ser padre. Se me paró el corazón. Por lo tanto, ordenen que las visitas supervisadas comiencen de inmediato. El señor Carter tendrá 2 horas a la semana con su hija supervisadas por un monitor designado por el tribunal. Después de 3 meses, si las visitas van bien, reconsideraremos el acuerdo de custodia. Y consideraremos ampliar su tiempo. Señoría, Jennifer se levantó. La hija de mi clienta solo tiene 3 semanas. Todavía está lactando. Este horario será extremadamente difícil. Entonces la señora Carter tendrá que sacarse leche. La niña puede tomar biberón durante las visitas. La jueza me miró. Señora Carter, entiendo sus sentimientos hacia su exmarido, pero a falta de pruebas de abuso o negligencia, no puedo negarle a un padre el acceso a su hija. ¿Cumplirá con esta orden o se enfrentará a cargos por desacato? Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. El abogado de Diego sonreía de oreja a oreja. Gracias, señoría. Mi cliente le agradece. No es terminado. La jueza se dirigió a Diego. Señor Carter, no debe ponerse en contacto con la señora Carter, excepto a través de sus abogados o del monitor de visitas. No debe ir a su casa. No debe llamarla, enviarle mensajes o correos electrónicos directamente. Cualquier violación de esta orden resultará en la suspensión inmediata de sus visitas. ¿Entendido? Sí. Señor Yeto, señor Carter,
Si me entero de que había utilizado estas visitas para manipular, amenazar o controlar a la señora Carter de alguna manera, no solo suspenderé sus derechos, me aseguraré personalmente de que la Fiscalía tenga todas las pruebas necesarias para presentar cargos penales contra usted. ¿He sido clara? La sonrisa se borró de su cara. Sí, señoría. Se levanta la sesión, fuera del juzgado. No podía respirar. Diego, iba él a estar a solas con Gracia. No del todo a solas. Habría un monitor, pero aún así la cogería en brazos, le daría de comer. Tendría acceso a ella. Apelaremos, dijo Jennifer de inmediato. Esta jueza ha sido demasiado indulgente. Podemos argumentar que Gracia es demasiado pequeña para las visitas lejos de su madre. ¿Cuánto tardará una apelación?, pregunté. Meses, quizás más. Mientras tanto, tienes que cumplir con la orden. La abuela Patty me pasó el brazo por los hombros. Sabíamos que esto era una posibilidad. Nos preparamos para ello. ¿Cómo nos preparamos para que Diego estuviera a solas con mi hija? No le hará daño. Quiere la custodia, lo que significa que necesita demostrar que es un buen padre. Se portará de maravilla, y si huye, si se la lleva y desaparece, el monitor lo impedirá. Y Elena. Odio decir esto, pero Diego necesita dinero. No puede huir sin dinero, y he congelado todas las cuentas a las que tenía acceso. Está atrapado aquí, igual que nosotras. La primera visita supervisada se programó para la semana siguiente. Tenía que llevar a Gracia a un lugar neutral. Una oficina de servicios familiares, con una pequeña sala preparada para las visitas. La monitora era una mujer llamada Susan, de rostro amable y profesional. Le entregué a Gracia a Diego y sentí que le entregaba mi corazón. La sostuvo con torpeza al principio, como si nunca hubiera sostenido a un bebé. Susan le enseñó a sujetarle la cabeza, a cómo darle el biberón. Observé a través de un espejo unidireccional mientras él miraba a su hija por un instante. Vi algo real en su rostro, ni manipulación ni actuación. Solo un padre mirando a su hija, luego desapareció, y estaba mirando al espejo donde sabía que yo estaba mirando, y su expresión era triunfante. 2 horas parecieron 2 años. Cuando Susan me trajo a Gracia de vuelta, estaba llorando. Solo tiene hambre, dijo Susan. Se acabó el biberón hace unos 20 minutos. Cogí a Gracia y la abracé fuerte, buscándole heridas que sabía que no estarían ahí. Estaba bien, perfecta, igual que antes de estar con su padre. Pero yo sí había cambiado algo dentro de mí. Se había roto un poco más. Las visitas continuaron semanalmente. Diego interpretó el papel de padre cariñoso a la perfección. Le traía regalos, le hacía fotos, hablaba con Susan de sus planes de preparar un cuarto para la bebé en su nuevo apartamento. Está armando un caso. Jennifer me lo advirtió. Cada visita es una prueba para cuando pida que la niña se quede a dormir con él. ¿Puede llegar a hacer eso? Sí, cuando Gracia sea más grande y ya no tome pecho. Es probable que el juez le dé más tiempo. Tienes que estar preparada para eso. ¿Cómo te preparas para entregarle tu hija a alguien en quien no confías? ¿Cómo duermes por la noche? Sabiendo que la persona que destruyó tu vida ahora tiene acceso legal a lo más importante que hay en ella. Empecé a tener ataques de pánico. Me despertaba a las 3 de la mañana con el corazón a 1000, convencida de que algo terrible le estaba pasando a Gracia. Revisaba el cuarto de la niña 5, 6, 7 veces por noche, solo para asegurarme de que seguía respirando. Mi madre se quedaba conmigo la mayoría de las noches. La abuela Patty venía todos los días. Mis amigos se volcaron conmigo, me traían comida y se ofrecían a cuidar a la niña, pero nada aliviaba la ansiedad aplastante de que Diego estaba lentamente y metódicamente armando un caso para quitarme a Gracia 6. Semanas después de la audiencia de custodia, estaba sola en casa con Gracia cuando alguien llamó a la puerta. Miré por la mirilla y vi a Diego parado ahí. No abrí. «Elena, sé que estás ahí», gritó desde el otro lado de la puerta. «Solo quiero hablar, por favor. 5 minutos». «Estás violando la orden del juez», le respondí.
No se supone que estés aquí. No he venido a causar problemas, yo solo. Se le quebró la voz. Solo quiero tener una conversación de verdad sin abogados. Sin Susan, solo nosotros. Vamos, Elena. Por favor. Estoy tratando de arreglar esto. Sé que te hice daño, sé que lo destruí todo, pero estoy tratando de ser mejor por gracia. ¿No lo ves? Saqué mi teléfono y empecé a grabar. Tienes que irte ahora, o llamo a la policía. ¿Por qué? ¿Por qué eres tan terca? ¿Por qué no puedes perdonarme y dejar que seamos una familia? No somos una familia. Nunca volveremos a ser una familia. Gracia se merece tener a sus dos padres, pues haberlo pensado antes de engañarme con 5 mujeres diferentes y de robarme la herencia. Mi voz temblaba, pero sonaba firme. Vete ahora. Se quedó allí parado un minuto más. Podía verlo por la mirilla. En su cara se reflejaban distintas emociones: ira, frustración, algo que podría haber sido arrepentimiento de verdad. Luego se dio la vuelta y se marchó. Llamé a Jennifer de inmediato y le envié la grabación. Me devolvió la llamada. 15 minutos después, emocionada. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Violó la orden del tribunal. Podemos solicitar que se suspendan sus visitas. ¿Funcionará? Es una violación grave. La jueza fue muy clara sobre la regla de no contacto. Presentaré la moción mañana. Por primera vez en semanas sentí que podía respirar. La audiencia de emergencia se programó para 3 días después. Jennifer presentó la grabación junto con las imágenes de la cámara del timbre que mostraban a Diego en mi puerta. La expresión de la jueza se ensombreció mientras lo veía. Señor Carter, ¿qué parte de mi orden no entendió?, preguntó la jueza. El abogado de Diego se levantó rápidamente. Señoría, mi cliente simplemente intentaba tener una conversación civilizada sobre su hija. Una conversación que le prohibí explícitamente tener. La orden era clara: ningún contacto directo con la señora Carter, excepto a través de los abogados o la supervisora. La jueza miró a Diego. Usted violó esa orden en menos de 6 semanas. Eso demuestra o bien un total desprecio por la autoridad de este tribunal, o una incapacidad para controlarse. Ninguna de las dos es aceptable. Señoría, lo siento, dijo Diego. Cometí un error. No volverá a pasar. Tiene razón, no volverá a pasar porque voy a suspender su derecho de visita durante 60 días. Cuando se levante esa suspensión, sus visitas se reducirán a 1 hora por semana en lugar de 2. Y si vuelve a violar cualquier orden de este tribunal, revocaré sus derechos por completo. ¿Entendido? La cara de Diego se puso blanca. Señoría, por favor, hemos terminado. Se levanta la sesión. Fuera del juzgado, Jennifer me abrazó. Esto es un gran paso. Elena, acabamos de ganarte tiempo y hemos demostrado que Diego no sabe seguir las reglas. Eso va allí a ayudar cuando él inevitablemente intente ampliar su custodia, pero no me sentía victoriosa. Me sentía agotada. Esa noche, acostada en la cama con Gracia durmiendo plácidamente, en su Moisés finalmente me permití llorar. No por Diego, ni por lo que habíamos perdido, sino por lo que Gracia había perdido. Ella nunca conocería a su padre, como algo más que un hombre que fue obligado a visitarla por orden judicial. Crecería con esta sombra sobre su infancia, y era mi culpa por haberlo elegido. No es tu culpa, dijo la abuela Patty, cuando se lo conté al día siguiente. No lo elegiste sabiendo cómo era. Elegiste al hombre que él pretendía ser. Hay una diferencia, pero debería haberlo visto. Todas las señales estaban ahí. Elena, escúchame. Me tomó la cara entre sus manos. Fui fiscal federal durante 30 años. Me pasé toda mi carrera calando a la gente, detectando mentiras, encontrando verdades ocultas. Y ni siquiera yo calé a tu abuelo hasta que fue demasiado tarde. Algunas personas simplemente son así de buenas para mentir. Entonces,
¿Qué hago? ¿Cómo vuelvo a confiar en mí misma? Empiezas por confiar en que hiciste lo mejor que pudiste con la información que tenías. Luego te perdonas por ser humana, sonrió con tristeza. Y luego, sigues adelante. Porque Gracia necesita una madre que esté completa, no una que esté rota por la culpa. Los 60 días sin Diego se sintieron como un regalo. Empecé a dormir mejor. Gracia crecía y prosperaba sin la interrupción de las visitas. Volví a trabajar a tiempo parcial en la galería llevando a Gracia conmigo en un portabebés. La vida empezó a parecer casi normal. Entonces, la abuela Patty enfermó. Empezó con una tos que no se le quitaba. Luego, fatiga. Luego, una cita con el médico que llevó a pruebas que llevaron a un diagnóstico que no podía aceptar. Cáncer de pulmón en etapa 4, extendido a los ganglios linfáticos y al hígado. ¿Cuánto tiempo?, le pregunté al oncólogo. Con tratamiento, tal vez 1 año. Sin tratamiento, 6 meses. La abuela Patty eligió el tratamiento. No por ella, me dijo, sino por Gracia. Quiero verla caminar. Quiero oírla decir su primera palabra. Quiero un poco más de tiempo. La quimioterapia fue brutal. Tomó a esta mujer fuerte y vibrante y la dejó hueca por dentro. Pero ella siguió luchando. Venía a todas las citas médicas de Gracia en cada momento importante. Ella sostenía a Gracia mientras yo trabajaba cantando sus viejas canciones con una voz que se hacía más débil cada semana. La suspensión de 60 días de Diego terminó y las visitas se reanudaron 1 hora por semana. Pero ahora tenía cosas más importantes de las que preocuparme que Diego. Me preocupaba que mi abuela muriera 8 meses después de que naciera Gracia. La abuela Patty me sentó y me entregó un sobre. ¿Qué es esto?, pregunté. Una carta para cuando ya no esté su voz. Estaba ronca por la quimio. Quiero que la leas después, ahora no. Después, abuela. No, Elena. Ambas sabemos que me estoy muriendo. No finjamos lo contrario. Sonrió y era la misma sonrisa afilada que había conocido toda mi vida. He hecho las paces con ello. He vivido una buena vida. Te he visto fuerte y completa de nuevo. He visto a Gracia empezar a crecer. Eso es suficiente. No es suficiente para mí. Lo sé. Mi niña, pero a la muerte no le importa lo que es suficiente. Apretó mi mano. Necesito que me prometas algo, lo que sea. No dejes que Diego gane. Pase lo que pase sin importar lo difícil que se ponga. No dejes que te quite a Gracia y no dejes que la amargura te aleje de ti misma. Lo prometo. Y Elena, perdónate por haber confiado en él, por no haber visto la verdad antes, por ser humana. Mereces ese perdón. La abuela Patty murió 3 semanas después en el hospital conmigo. Y mi madre, tomándole las manos. Gracia estaba con una niñera. Me alegro de que no tuviera que verlo. El funeral fue pequeño. La abuela Patty había pedido algo sencillo, solo un servicio simple, y la cremación sus cenizas fueron esparcidas en el océano, donde siempre se había sentido más en paz. Sostenía el sobre cerrado que me había dado, pero no me atrevía a abrirlo. Todavía no. El dolor era demasiado reciente. Diego vino al funeral, se quedó atrás, no me habló, pero sentí su presencia como un nubarrón de tormenta después del servicio. Su abogado llamó a Jennifer. El señor Carter quisiera solicitar una ampliación de las visitas ahora que la abuela de la señora Carter ha fallecido. Él siente que ella necesitará apoyo durante este momento difícil. Y a él le gustaría proporcionar ese apoyo. Cuidando a Gracia más, a menudo quería gritar. Mi abuela llevaba muerta 3 días, y Diego ya lo estaba usando como ventaja. De ninguna manera, le dijo Jennifer. Mi clienta está de luto y necesita estabilidad. No más trastornos. Pero la solicitud se presentó de todos modos. Se programó otra cita en el juzgado, 2 semanas después del funeral. Finalmente abrí la carta de la abuela Patty. El sobre era grueso dentro. Había varias páginas escritas a mano con su precisa y elegante caligrafía. Me senté en el porche donde me había sentado tantas veces con ella viendo a Gracia jugar en el césped,
y empecé a leer Mi queridísima Elena. Si estás leyendo esto, es que ya me he ido. Y espero que no estés perdiendo el tiempo amargada por lo de Diego. Esta es la verdad que aprendí demasiado tarde. La venganza no te cura. Perdonarte a ti misma. Sí, pasé 40 años enfadada con tu abuelo, 40 años aferrándome a la rabia como si fuera una armadura. ¿Y sabes qué? A él no le importó. Él estaba por ahí viviendo su vida casado con su amante, feliz en su egoísmo. Yo era la que estaba en una prisión que yo misma construí con rabia, dolor y orgullo. No cometas mi error. Elena, no estoy diciendo que perdones a Diego, eso es cosa tuya. Y de cualquier poder superior en el que creas, estoy diciendo que te perdones a ti misma por confiar en él. Por no ver las señales de advertencia, por creer que el amor podría superar su debilidad. No hiciste nada malo, excepto ser humana. Esto es lo que he aprendido en mis 78 años. Algunas personas simplemente están rotas de maneras que no podemos arreglar. Que Diego esté roto no es tu culpa, no es tu trabajo curarlo o salvarlo, ni siquiera entenderlo. Tu trabajo es proteger a Gracia y construir una vida que sea tan fuerte, tan buena, tan completamente tuya que él no pueda tocarla. Y aquí está el secreto. Cariño, ya lo estás haciendo. Te he observado estos últimos meses. Te he visto abrazar a Gracia mientras tu mundo se desmoronaba. Te he visto en el juzgado y luchar por tu hija con todo lo que tienes. Te he visto reconstruirte desde la nada, en alguien incluso más fuerte que antes. Ese es el verdadero regalo que te dejo. No las protecciones legales ni el dinero o las pruebas que reuní. Esas eran solo herramientas. El verdadero regalo es saber que eres capaz de sobrevivir a lo peor que puedas imaginar. Ya lo has hecho. Ya has ganado, así que esto es lo que necesito que hagas. Deja que Diego tenga sus visitas. Deja que los tribunales decidan lo que sea que decidan. Pero no dejes que nada de eso te robe la paz, porque Gracia necesita una madre que esté presente. No una que esté consumida luchando batallas que no importan. Diego no es el enemigo, el miedo lo es, la amargura lo es, la voz en tu cabeza que dice que no eres lo suficientemente fuerte, ni lo suficientemente lista, ni lo suficientemente buena para hacer esto sola. Esa voz es una mentirosa. Tú eres suficiente, siempre lo fuiste. Solo necesitabas creerlo. Cría a Gracia para que sea valiente. Críala para que confíe en sus instintos. Críala para que sepa que el valor de una mujer no lo determina el hombre que tiene a su lado, sino la fuerza que tiene dentro. Y cuando algún día pregunte por su padre, dile la verdad. Dile que fue débil, pero que ella no tiene por qué serlo. Te quiero más de lo que las palabras pueden expresar. Estoy muy orgullosa de la mujer en la que te has convertido, y estaré contigo siempre en cada decisión valiente que tomes, en cada momento que te elijas a ti misma. Por encima del miedo, construye algo hermoso. Elena construye algo que él nunca pueda tocar, con todo mi amor. La abuela Patty Postdata. El fondo fiduciario que creé para Gracia está solo a tu nombre. Diego no tiene acceso. La casa es tuya, libre de cargas. La galería es tuya, todo lo que construí. Lo construí para asegurarme de que tú y Gracia siempre estuvierais a salvo. Úsalo bien. Leí la carta 3 veces con las lágrimas corriendo por mi cara. Luego la doblé con cuidado y la volví a meter en el sobre. La abuela. Patty. Tenía razón. Había estado tan centrada en luchar contra Diego que me había olvidado de vivir. Llegó la siguiente cita en el juzgado. El abogado de Diego abogó por una ampliación de las visitas. Jennifer argumentó en contra. El juez escuchó a ambas partes y luego sorprendió a todos. Voy a ordenar una evaluación familiar. Mas psicólogo designado por el tribunal se reunirá con ambos padres, observará las visitas y hará recomendaciones sobre la custodia. Basaré mi decisión final en esa evaluación. 3 meses. 3 meses de tener a un desconocido,
observando cada interacción con Gracia, cada decisión que tomaba, cada momento de mi crianza examinado y juzgado. Diego parecía complacido. Pensó que esta era su oportunidad de demostrar su valía, pero recordé las palabras de la abuela. Patty, construye algo hermoso, construye algo que él nunca pueda. Dejé de luchar contra la evaluación y empecé a mostrarles quién era realmente una madre que amaba a su hija. Una mujer reconstruyendo su vida con gracia y fortaleza. Alguien que no necesitaba a un hombre para sentirse completa. La psicóloga se reunió conmigo 6 veces. Me observó con gracia, entrevistó a mis amigos y familiares. Observó las visitas de Diego. El informe llegó 4 meses después. Jennifer me llamó con los resultados antes de que se presentaran en el juzgado. Elena, tienes que sentarte. Es malo, es complicado. Hizo una pausa. La psicóloga recomienda continuar con 1 hora de visitas supervisadas semanales para Diego sin ampliación de la custodia. Por el momento, el alivio me inundó. Son buenas noticias. Hay más. El informe señala que Diego muestra signos de trastorno de personalidad narcisista, que usa a Gracia como una herramienta para mantener el contacto contigo, que su interés en la custodia parece más para controlarte a ti, que para crear un vínculo con Gracia. Entonces no puede conseguir más tiempo, no a menos que complete la terapia y muestre cambios significativos en su comportamiento, lo que la psicóloga cree que es poco probable. La voz de Jennifer se suavizó. Elena, ganaste no solo esta ronda, ganaste del todo. Colgué y me senté en el suelo con Gracia en mi regazo. Ya tenía casi 1 año. Empezaba a levantarse, apoyándose en los muebles. Balbuceando mamá y papá sin distinguir, creciendo tan rápido. Estamos a salvo, le susurré. Por fin, estamos a salvo. El juzgado aceptó las recomendaciones de la psicóloga. Las visitas de Diego se mantuvieron en 1 hora semanal supervisada. Se le ordenó completar la terapia antes de que se considerara cualquier ampliación. 6 meses después, dejó de asistir a las visitas con regularidad. Luego dejó de ir por completo. Su abogado llamó para decir que Diego se estaba centrando en reconstruir su negocio y que volvería a contactar con su hija cuando fuera el momento adecuado. Se había rendido la lucha. Era demasiado dura las recompensas. Demasiado pequeñas. Le vi el farol. La fiesta del primer cumpleaños de Gracia fue pequeña y perfecta. Solo la familia y los amigos cercanos. Mi madre hizo un pastel con forma de flor. Gracia lo aplastó con las 2 manos, llenándolo todo de glaseado y todos se rieron. Diego no llamó. No envió un regalo, no reconoció el día en absoluto. Le saqué una foto a Gracia cubierta de pastel y glaseado, se la envié con un simple mensaje. El primer cumpleaños de tu hija te lo perdiste nunca, respondió. La vida se acomodó en una nueva normalidad. Amplié mi horario en la galería. A Gracia le iba genial en la guardería haciendo amigos, aprendiendo a caminar, convirtiéndose en su propia personita. Salí con gente de vez en cuando, pero nada serio. Estaba aprendiendo a ser feliz sola. 2 años después de que el divorcio finalizara, recibí una llamada del abogado de Diego. Diego quería renunciar a sus derechos parentales, no más visitas, no más obligaciones de manutención. Quería desaparecer por completo. ¿Qué hago?, le pregunté a Jennifer. ¿Quieres que esté en la vida de Gracia? Lo pensé de verdad. Quería que Gracia creciera conociendo a su padre, o quería protegerla de la decepción de un padre que no se molestaba en aparecer. Quiero lo mejor para Gracia, entonces pregúntate. ¿Es, Diego, lo mejor para Gracia? La respuesta fue fácil. No firmé los papeles aceptando la renuncia a los derechos parentales. Diego los firmó el mismo día y así sin más. Desapareció de nuestras vidas legal y completamente. Gracia era demasiado pequeña para entenderlo. Algún día preguntaría por su padre, algún día tendría que decirle la verdad. Pero no hoy. Hoy era mía, solo mía. A salvo, amada y completa. Cogí la carta que la abuela Patty había escrito y la enmarqué.
Colgaba en mi habitación donde podía verla todos los días. Un recordatorio de todo lo que me había enseñado. Todo lo que había sacrificado para protegerme. Construye algo hermoso. Construye algo que él nunca pueda tocar. Lo hice, la galería. Se expandió. Compré un segundo local, empecé a representar a artistas emergentes. Me forjé una reputación como alguien que apostaba por el talento que otros pasaban por alto. Gracia creció, cumplió 3 años, y luego 4. Era lista, divertida y completamente intrépida. Se parecía a mí, pero tenía su propio espíritu. Cuando preguntó por su papá, le dije la verdad con palabras que pudiera entender tu papá. No estaba preparado para ser papá, así que se fue. Pero no pasa nada, porque me tienes a mí, a la abuela y al tío Jaime, y a mucha gente que te quiere. ¿Lo echas de menos?, preguntó, una vez. Echo de menos a quien pensaba que era, pero no echo de menos a quien era. En realidad, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo le explicas eso a una niña de 4 años? ¿Cómo explicas eso? A veces la gente lleva máscaras. ¿Y te enamoras de la máscara? Y cuando se la quitan, te quedas con un desconocido. La diferencia es que la persona que yo creía que era nunca te habría abandonado. Pero la persona que era en realidad no podía quedarse. La abracé fuerte, pero él se lo pierde, no tú, porque tú eres increíble. Se lo pensó seriamente. Entonces podemos tomar un helado y así sin más. La conversación seria se acabó, porque tenía 4 años, y era fuerte, y no cargaba con las cicatrices que yo cargaba. Quizás eso era suficiente. 5 años después de que naciera Gracia, conocí a alguien. Se llamaba Jaime. Era profesor de arte en la universidad. Vino a una de las inauguraciones de mi galería, y hablamos durante 3 horas sobre la teoría del color y la intersección entre el arte y la emoción. Me invitó a un café y luego a cenar. Luego conoció a Gracia. Fue paciente con ella, amable. Nunca intentó ser su padre, solo un amigo que se preocupaba por su madre. Tengo mucho equipaje, le dije, en nuestra 10ª cita. Todo el mundo tiene equipaje. La pregunta es, si ya lo has deshecho, o si todavía lo llevas a cuestas. Estoy trabajando en deshacerlo. Es todo lo que se puede hacer. Jaime no me pidió matrimonio. No nos casamos, pero se mudó a vivir conmigo después de 2 años saliendo y construimos algo que ninguno de los dos necesitaba llamar de ninguna forma en particular. Éramos solo nosotros resolviéndolo sobre la marcha. Gracia lo llamaba tío Jaime. A veces solo Jaime. Una vez cuando tenía 6 años, le preguntó si podía llamarlo papá. Como tú quieras, dijo él con ternura. Pero quiero que sepas que me sentiré honrado de cualquier forma. Eres una niña increíble, y tengo suerte de formar parte de tu vida. Ella lo pensó y se decidió por Jaime. Porque tú eres Jaime. No tienes que ser mi papá para ser importante. La verdad sale de la boca de los niños. 7 años después del baby shower, que destruyó mi matrimonio y me salvó la vida. Estaba sentada en mi porche viendo a Gracia jugar en el jardín. Ahora tenía 7 años. De piernas largas y segura de sí misma. Quería ser artista cuando creciera o veterinaria, o quizás las 2 cosas. La casa era diferente de lo que había sido. La había remodelado después del divorcio, borrando las elecciones de diseño de Diego, pintura nueva, muebles nuevos, recuerdos nuevos creados en habitaciones que antes resonaban con un viejo dolor. Jaime estaba dentro haciendo la cena. Gracia estaba creando un elaborado dibujo con tiza en la entrada de la casa. La vida era ordinaria de la mejor manera posible. Mi teléfono vibró con una notificación. Una solicitud de amistad en una red social de alguien a quien no reconocía. Casi la borro, pero luego vi la amiga en común, Angela Morrison. La acepté y le envié un mensaje. ¿Cómo estás?, respondió en cuestión de minutos. Bien. Mejor, volví a estudiar para sacar mi licencia de agente inmobiliaria. Pensé que aprendería a llevar el negocio de verdad, en lugar de solo darle información a hombres que no se la merecen.
Hablamos un rato. Sevilla se había mudado a Atlanta. Empezó a salir con alguien que de verdad la respetaba. Aprendió a confiar de nuevo en sus instintos. ¿Piensas en él alguna vez?, preguntó ella. A veces. Normalmente cuando Gracia hacía preguntas sobre su padre, pero la mayor parte del tiempo no. Es solo alguien a quien conocí. Vi su perfil el otro día. Se volvió a casar y ya se ha vuelto a divorciar, bien por él o no. La verdad es que me da igual. Y mientras lo escribía, me di cuenta de que era verdad. No me importaba. Diego era solo un capítulo en mi historia. Uno importante que me enseñó lecciones valiosas, pero no la historia completa. La historia completa era Gracia, riendo mientras dibujaba flores con tiza. Jaime llamándonos para cenar la inauguración de mi galería, presentando a un nuevo artista mañana por la noche, la vida que había construido de las cenizas de la anterior. Gracia corrió hacia el porche, cubierta de polvo de tiza mamá. Mira lo que he hecho, miré su dibujo. Era una casa con una familia delante, una mamá, una niña y un hombre con el nombre de Jaime. Nadie más, solo la gente que apareció que se quedó, que nos eligió cada día. Es perfecto, dije. Jaime dice que la cena está lista, hizo mi comida favorita, y corrió hacia adentro dejando polvo de tiza por todas partes. Y ni siquiera me importó. Saqué mi teléfono y miré una foto antigua que había guardado, la del baby shower. La foto del antes, yo con mi vestido azul sonriendo a la cámara, con una mano en mi vientre de embarazada creyendo que todo era perfecto. Me veía diferente en esa foto, más dulce, más ingenua. Menos fuerte, prefería quien era ahora. Borré la foto y guardé el teléfono. Algunas cosas no necesitan ser guardadas. Gracia llamó desde adentro. Mamá, vamos, se está enfriando. Me levanté y caminé hacia la casa, hacia la familia que había elegido, hacia la vida que había construido, hacia el futuro que era mío, y solo mío. Detrás de mí, el sol se ponía sobre Charleston. La misma vista que había mirado hace 7 años cuando mi mundo se estaba desmoronando. Pero ahora simplemente parecía mi hogar. La abuela Patty había tenido razón en todo. La venganza no me curó. Perdonarme a mí misma. Sí construir algo hermoso, sí elegir ser fuerte, sí. Adentro, Jaime había puesto la mesa. Gracia ya estaba sentada, contándole sobre su día. Me senté y los miré. Mi familia. No la familia que había planeado, sino la familia que me habían dado, la familia por la que había luchado. ¿Todo bien?, preguntó Jaime leyendo mi expresión. Todo es perfecto. Y lo era. No perfecto como en los cuentos de hadas, son perfectos, sino perfecto de la manera en que la vida real es perfecta, desordenada, complicada y hermosa. En la mía, cenamos. Limpiamos juntos. También acostamos a Gracia. Nos sentamos en el sofá y vimos una película, y simplemente existimos en el mismo espacio sin drama, ni caos, ni miedo. Más tarde, acostada en la cama, pensé en aquel baby shower de hace 7 años, en Vanessa, con su vestido blanco en el regalo de la abuela Patty, que lo cambió todo, en Diego huyendo mientras todos aplaudían. Si pudiera volver atrás y decirle a aquella mujer embarazada y con el corazón roto en el porche, una cosa que él le diría, vas a estar bien, mejor que bien. Vas a ser feliz. No pasará de la noche a la mañana. Llevará años de lucha y sanación y de aprender a confiar en ti misma de nuevo, pero lo conseguirás. Y cuando lo hagas te darás cuenta de que el peor día de tu vida fue en realidad el día en que te liberaste. Le diría, aguanta, sigue luchando. Confía en tu abuela. Confía en ti misma. Y cuando estés al otro lado de esto, entenderás que algunas cosas tienen que desmoronarse para que otras mejores puedan unirse. Le diría que Gracia va a ser increíble. Jaime va a ser bueno. La vida te va a sorprender de las mejores maneras posibles. Pero sobre todo, le diría lo que la abuela Patty me dijo. Construye algo hermoso, construye algo que él nunca pueda tocar, porque eso es exactamente lo que hice. Y valió la pena cada doloroso paso. Fuera de mi ventana,
Charleston dormía. Gracia dormía. Jaime dormía, y por primera vez en 7 años, yo también dormí en paz, sin pesadillas sobre batallas por la custodia, sin ansiedad por el dinero, sin miedo al futuro, solo paz. Solo el tranquilo saber que había sobrevivido a lo peor, y había salido más fuerte, solo gratitud por la abuela que había visto, lo que yo no podía ver, y me protegió cuando yo no podía protegerme, solo amor por la hija que me dio. Una razón para seguir luchando, solo esperanza por lo que viniera después. La amante había aparecido en mi baby shower para burlarse de mí. Había venido a destrozarme, a quitarme lo que era mío, a demostrar que yo no era suficiente, pero el regalo de la abuela la había dejado sin palabras. Había expuesto las mentiras. Me había salvado de un hombre que me habría destruido. Y ahora, años después entendí que el verdadero regalo no fue la evidencia, ni la protección legal, ni el dinero. El verdadero regalo fue saber que podía superarlo todo, que era más fuerte de lo que jamás imaginé, que yo sola me bastaba ese. Fue el regalo que lo cambió todo y lo llevaría conmigo para siempre.